Entre las declaraciones que estamos repasando hay varias revelaciones, sorpresas y noticias. Todavía queda alguna, e incluso de postre, traca final. Quédense con nosotros. Mire, la polémica parlamentaria de GFB viene a iniciarse con el año 2008. Es entonces cuando la entonces oposición del Partido Popular intensifica sus preguntas sobre por qué la fábrica de Orejo no arranca, no empieza, en el que se ha invertido el dinero de todos los cántabros, por qué no empieza a funcionar y empieza a producir fibroyeso y a dar los puestos de trabajo prometidos y demás. En ningún momento, desde los grupos parlamentarios que soportaban al gobierno, PRC y PSOE, ni desde el propio gobierno, la Consejería de Industria, responsabilidad en última instancia del presidente Miguel Ángel Revilla, se informa al Parlamento o a los cántabros de ningún tipo de problema en el seno de la sociedad, ni con los socios costarricenses, ni de ningún tipo. Bien, en la comisión, de nuevo José Villaescusa, arroja luz sobre el asunto. Fíjense que les he dicho que la polémica y se empieza a preguntar en 2008. Y no hay absolutamente ningún problema. José Villaescusa. Bueno, ellos en el acuerdo de socios, no sé si hubo incumplimientos o no lo recuerdo ahora, pero por ejemplo, para que ellos aportaran dinero, que fue donde ya prácticamente el proceso se rompió, este proceso ya se rompe en 2007. Es decir, en 2007 el proceso está roto hasta el punto de que aquí no se ha hecho mención a esto, pero Sodercan, que creo que establece en el protocolo, creo que establece, o ya en el acuerdo de socios, lo que sea, que la presencia de Sodercan, aunque está autorizado a permanecer en sociedades hasta 10 años, me parece que se establece en 5. Decimos que nosotros en 5 años nos vamos de allí y vendemos nuestras acciones, teniendo ellos como accionistas ya pues el derecho prioritario para la adquisición. Y nosotros ya en 2007, no recuerdo qué fechas, les dijimos que no estábamos dispuestos a seguir con el proyecto, que ellos tenían que aportar dinero, que no lo aportaban, que no estábamos de acuerdo con su gestión, etcétera. En fin, ya la relación no era todo lo cordial que debía ser. Y entonces hubo unas negociaciones con ellos para decirles que íbamos a vender nuestras acciones, nos dijeron que ellos no las compraban. Y se negociaron incluso importes, plazos, etcétera. Pero nosotros les exigimos para todas las cantidades aplazadas aval bancario. Y no nos lo dieron. Y entonces dijimos que nosotros sin aval bancario no les íbamos a demorar, pues no sé, a 3, a 4, a 5 años, o lo que fuera el acuerdo en ese momento, no les íbamos a demorar las cantidades aplazadas. Y eso fue ya en 2007. Pues mire, creo que nos ha aportado usted otro dato para nosotros desconocida. Todo se rompió o se rompe en 2007. ¿Y cómo puede usted explicarnos, que entonces todavía usted era consejero delegado de Sodercan, ¿no?, en aquella época, que el presidente del Gobierno, el consejero de Industria y todos los que han compartido en este Parlamento para hablar de GFB nos decían que no había ningún problema con GFB? Yo le digo lo que hay. Yo le digo lo que hay. Una de las cosas que parece que hay, o que hubo, es oídos sordos a los informes de los técnicos de Sodercan que desaconsejaban la inversión en GFB. Sí, o sea, usted no tiene conciencia ahora mismo de que en aquel momento había un plan de viabilidad. Yo creo que sí lo había. Le digo que no, sí, no conciencia. Lo que no tengo es la certeza, porque estamos hablando de hace casi 8 años. La palabra es certeza, no conciencia. Hace 8 años, entonces no tengo la certeza, pero yo desde luego sé que hubo un plan de viabilidad que se estudió por parte de un par de empleados que se dedicaban o tenían esto, debían tener en aquel entonces esos menesteres en Sodercan, y que bueno, pues se dijo que bueno, convenía actualizarlo, estaba obsoleto, y por otro lado convenía completarlo con otros datos, etcétera. Y los informes elaborados por los técnicos de Sodercan en aquel momento, ¿por qué no aparecen en la documentación de Sodercan? ¿Usted lo desconoce? En resumidas cuentas, ¿nos podría usted explicar qué directivos de Sodercan, mientras usted fue consejero delegado de Sodercan, fueron los responsables de los estudios y seguimientos del proyecto de GFB? ¿Podría usted darnos los nombres de los directivos de Sodercan? Yo creo que las dos personas que al principio, como le comentaba, al principio debieron estar en todo el tema cuando esto era Suyesa, o cuando había un plan de negocio, debieron ser, por encargo de Paco Rollano, que era quien entonces estaba allí de director general, Ángel González, que le decía antes que fue a la maquinaria, y otro empleado que se llamaba Miguel, no recuerdo el apellido, que además marchó de Sodercan al año o a los 2 años, se cambió de empresa, Miguel algo. Esas dos personas intervino Alfredo Cuesta como
Responsable de la captación de inversión. Eran directivos, el señor Royano sé que es un directivo de Sodercan, Sí, pero las otras personas, es que no lo desconozco. Las le otras pregunto. personas formaban parte de un departamento que era el que estudiaba pues estas operaciones, los planes de negocio, etcétera y tal, quien hacía los informes. Ese Miguel, de quien Villaescusa no recordaba el apellido, es Miguel Ángel López, ahora ex técnico de Sodercan, entonces estaba dentro de la plantilla, economista, profesor de la Universidad de Cantabria, y que emitió un informe, efectivamente, desaconsejando la inversión pública en la fallida fábrica de fibroyeso GFB. Esta semana estuve invitado en el programa de esta misma casa, El Foro. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ex técnico de Sodercan, economista y la persona que firmó uno de esos, o al menos uno de esos informes en contra, desaconsejando la inversión pública en ese negocio que proponían los costarricenses. Cierto, en el primer trimestre del 2004 yo formaba parte de la plantilla de Sodercan y era uno de los miembros, o el jefe de equipo, por así decirlo, del proyecto GFB, tutelado por el director general Francisco Royano y por el consejero delegado José Villaescusa, pero que era el encargado de la elaboración de los informes técnicos, y que me tocó la dura labor de, tras muchas horas de trabajo y de desvelos, realizar un informe sobre un proyecto que inicialmente estaba poco definido y había poca documentación, que tuvimos que empezar a requerir a Costa Rica e incluso casi a sacar con sacacorchos para poder hacer un análisis de viabilidad del proyecto, que en mi criterio pues ya se determinaba en aquellos momentos de que no se aconsejaba invertir en él, porque las dudas sobre la viabilidad eran muchas. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista del equipo del proyecto en Sodercan, era inviable. Grosso modo, ¿cuáles eran las razones de esa inviabilidad de ese proyecto? Bueno, pues dudas reales sobre el abastecimiento de materias primas, dudas reales sobre la posibilidad de introducir el producto en un mercado como el español, porque al fin y al cabo son unas placas para fachadas que no estamos acostumbrados ni conocemos. Había que formar a los instaladores, había que generar sobredimensionamiento de la plantilla, de la propia inversión. Por lo general, cuando una empresa se monta, por muchas expectativas que tenga, pues suelen hacer con una dimensión reducida para poder ir creciendo. Aquí se iniciaba ya todo a lo grande. De hecho, el sobredimensionamiento de la plantilla era tal que hablábamos de hasta 25 vigilantes armados y cosas así, como cosas muy, muy extrañas que obviamente no estaban relacionadas con nada de lo que pasa en este país. No, no, la verdad es que no. Miguel Ángel, se entrega ese informe y ¿qué pasa? Bueno, nosotros elaboramos el informe, tuvimos una reunión en Sodercan, ya te digo, con el consejero delegado, con el director general y el equipo del proyecto, en el cual expusimos nuestras serias dudas y el porqué de esas dudas sobre el proyecto. Y al final de la reunión, pues realmente lo que se nos dijo es que estaba muy bien el informe, pero que desde arriba se había pedido que este era un tema político, que tenía que salir adelante y que nos teníamos que guardarlo en el cajón y que iba para adelante. Otro de los fantasmas agitados para justificar el fracaso de GFB y la pérdida millonaria de Cantabria es la crisis. Se convierte en argumento y, de hecho, el diputado socialista Juan Guimerans da pie a que Blanco lo exponga en la comisión. La actual situación económica, la que estamos padeciendo en este momento, además se estaba empezando a manifestar ya en el 2008, básicamente en el sector de la construcción y sobre todo en el de materiales de construcción, de modo que su demanda estaba empezando a caer de manera significativa. El año anterior, si mal no recuerdo, y estoy hablando un poco de memoria, me parece que se habían producido en toda España cerca de 150 millones de metros cuadrados de placas de yeso, de fibroyeso, tal. Y me parece que durante el 2008 cayeron a 80, es decir, casi a la mitad. Es decir, estamos hablando de que la situación económica estaba siendo muy incisiva, sobre todo y precisamente en aquellos materiales en el sector de materiales de construcción. ¿Usted cree que ha habido, desde que se produce el inicio con el anterior gobierno del PP, posteriormente retomado por el gobierno PRC-PSOE, un cambio en la situación económica y un cambio en el escenario económico, ya no digo de Orejo? Absolutamente. Ya no digo de Santander, ya no digo de Cantabria, ya no digo del mundo. ¿A usted le parece que se ha producido un cambio de escenario económico? Yo creo que lo he respondido en alguna pregunta que se me ha hecho. El contexto
el contexto en el que se estaba trabajando en el año 2002, en el año 2004 y en el año 2008, cuando yo me incorporo, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Creo que he dicho que el volumen de producción de placas de yeso, no fibroyeso, sino placas de yeso, era de 150 millones. Y en un año se redujo a la mitad. Con lo cual, cuando la demanda se reduce a la mitad, evidentemente el contexto del que estamos hablando es completamente distinto. No solo eso, estamos hablando de la demanda de producto, pero si encima incorporamos en el contexto la restricción financiera, entonces estamos hablando de un problema importante para poner en marcha la compañía, claro. Entonces, si entiendo correctamente lo que usted me quiere explicar, en el momento que se planificó o se empezó a pergeñar este proyecto empresarial en la época anterior del PP y posteriormente retomada por el gobierno siguiente, había mercado. Sí, claro. Y por tanto, si había mercado, era un proyecto viable. Eso es lo que nos dice el informe. El informe que hace KPMG, evidentemente, evalúa todos esos datos, los acredita y nos dice qué mercados hay, cuáles son los mercados y efectivamente qué volumen. Y cuando se establecen en la columna de ingresos las cantidades que se plantean en función de ese mercado. Y ese mercado es un mercado que modifica sustancialmente a partir del 2008. Aquí en España se estaban construyendo, no sé, 800.000 pisos al año en estos años, ¿no? La cifra correcta la desconozco. Sé que solo nosotros construíamos más pisos que toda Europa junta. Eso sí lo sé. Esa misma persona que acaban de ver estuvo presente en una rueda de prensa que se dio tras una Junta General de Accionistas de GFB, allí mismo en la fábrica, hace 3 años y medio, en mayo de 2008. Estuvo presente en esa rueda de prensa tanto el Salvador Blanco como Mario Esquivel, el director de la factoría, y a este periodista se le aseguró entonces, bueno, además de dar una nueva fecha de apertura que no se cumplió, evidentemente, a este periodista se le aseguró que la crisis del ladrillo de la construcción no iba a afectar a la salida del producto de GFB porque se iba a emplear en rehabilitaciones, en la construcción de colegios, en la construcción de hospitales que no se veían afectados por la crisis. ¿Qué quedamos? En cualquier caso, otro asunto más. ¿Por qué se cambió el protocolo y no se permitió que Euroamérica aportara la maquinaria como parte de como su aportación a la empresa? Y lo que pasó finalmente es que la sociedad se lo compró a Euroamérica. ¿Por qué? Porque ahí está el problema. Se pagó ese sobreprecio, ya demostrado, ahí está el problema. ¿Por qué no pudo simplemente, los costarricenses pudieron simplemente aportar la maquinaria? Bien, hace aparición ahora una de las estrellas, creo casi sin duda, de la comisión de investigación, el exconsejero de Economía y Hacienda del gobierno de Revilla, Ángel Agudo. ¿Por qué no se aporta la maquinaria como capital por parte del socio privado? Porque las leyes mercantiles españolas lo impiden. Simplemente por eso, porque en España la legislación mercantil impide, a diferencia de Costa Rica, impide la aportación en especie al capital. Por eso, inicialmente fue la pretensión de los socios: yo aporto la maquinaria al capital, pero la ley mercantil española no permite la aportación en especie al capital de una compañía. Por tanto, créame, señor diputado, no hay caso con el tema de la maquinaria. Uno de los principales compromisos que adquiría el Grupo Pujol Martí era aportar la maquinaria, que se valoraba en cuánto. 44 millones de euros. Ya lo hemos discutido y después también, me va a decir también se comprometía la construcción de una planta que estaría finalizada antes del 31 de diciembre del 2005. ¿Se acuerda usted de eso o no? Sí, y también le puedo decir que como todo... ¿Se acuerda que se comprometían a aportar un plan de viabilidad en menos de 30, en un plazo máximo de 30 días? Mire, y también le puedo decir, que, lo vuelvo a decir, la aportación eran 44 millones de euros en maquinaria que se tuvo que hacer de otra manera porque, le vuelvo a repetir, para que no vuelva con esa cantinela permanentemente, porque no es así, porque la maquinaria no se puede aportar en especie.